Y aquí hemos planteado nuestros casos clínicos a manera de reflexión de la experiencia y acompáñame a poder leerlo juntos, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer caso clínico nos menciona una mujer nulípara, sana con 40 semanas de gestación, ingresó para inducción del parto con dinoprostona intravaginal. Después de 6 horas, el cuello uterino está dilatado solo 3 centímetros, con contracciones cada 4 o 6 a 6 minutos. Se realizó rotura artificial de membranas debido a la lenta progresión. Se inició una infusión continua de oxitocina, aumentando gradualmente la dosis, pero el trabajo de parto continuó progresando lentamente. Después de las 12 horas, el cuello uterino solo estaba dilatado 6 centímetros y la paciente desarrolló fiebre de 38.5 grados centígrados, tratada con antibióticos por sospechas de carioamnionitis. Se decidió entonces realizar una cesárea debido a la falta de progresión del parto y finalmente en el quirófano se le diagnostica con atonía uterina con sangrado activo, tratada con oxitocina intravenosa en bolo seguida de infusión. Entonces la pregunta que nosotros planteamos, la primera viene a ser, ¿considera usted el correcto manejo del paciente? ¿Alguien tiene alguna idea que pueda levantar la mano? Yo creo que porque la dinoprostona es un inductor del parto, entonces creo que debieron primero ponerle algo para dilatar y luego ya para iniciar. Okay. Porque no hay dilatación, no puede. Okay. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien? Okay. Después lo vamos a resolver. La segunda pregunta nos menciona, ¿qué recomendaría si la atonía uterina persiste y la pérdida de sangre supera los 1200 mililitros de sangre? ¿Alguien sabe qué significa atonía uterina, tal vez? Para poder entender el Perdí el tono. Ajá, no hay la pérdida de contracción del útero, ¿verdad? Sí, pasamos a la siguiente, después ya lo vamos a tener al final. Finalmente, en este caso número 2, acuérdense, estamos hablando de dos temas muy importantes, ¿no? Oxitóxicos y tocolíticos. Hay que diferenciarlo muy bien. Entonces, en el caso número 2 nos menciona, esta paciente femenina, María, una mujer de 28 años, primegesta, se presenta en la sala de urgencias a las 30 semanas de gestación, con contracciones uterinas regulares cada 10 minutos. Ella no tiene antecedentes médicos significativos y su embarazo había sido sin complicaciones hasta este momento. En la evaluación se encuentra que el cuello uterino está dilatado a 2 centímetros y tiene 80% de borramiento. No hay signos de infección ni ruptura de membranas. Se decide hospitalizar a María para manejo y observación. Entonces, ustedes, aquí en este caso clínico, ¿cuál sería el plan de tratamiento a partir de las 30 semanas de gestación? Ajá, es un término que nosotros vamos a entender más adelante, que es parto pretérmino, ¿no? Los rangos, de acuerdo a lo que viene a ser la edad gestacional, las semanas que vamos a ver para poder aplicarlo. Por ejemplo, 30 semanas es postérmino, pretérmino o estar abierto. Perfecto. Entonces, la pregunta número 2, ¿cuál es el objetivo principal del uso de tocolíticos en esta situación? Ajá, retrasar las contracciones, ¿verdad? Y el número 3, ¿qué fármaco sería una elección adecuada como tocólisis inicial en este caso, ¿no? ¿Algún fármaco de tocolíticos que se acuerden? Nifedipino, bloqueador de canales de calcio, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces ya empezamos con lo que viene a ser la importancia del tema, principalmente entender este término, ¿no? Que es parto prematuro. Si bien es cierto, ustedes ya lo comprenden, pero vamos a tener en cuenta lo que viene a ser el concepto del rango de las semanas de gestación, ¿no? Entonces vamos a entender de que menos de 37 semanas ya estamos hablando de un parto prematuro como tal. Pero además nos mencionan que algunos conceptos que van desde las 22 semanas hasta las 36 semanas ya se considera un parto pretérmino, ¿no? De 37 a 41 está óptimo lo que viene a ser el embarazo, y después de las 41 semanas ya hablamos de un parto posttérmino. Entonces aquí vamos a ver dos conceptos principales, ¿no? Parto pretérmino espontáneo, que hace referencia y es el responsable de las 2-3 grandes partes de todos los partos pretérminos que van a padecer todas las mujeres embarazadas, ¿no? Y luego vamos a tener los partos pretérminos iatrogénicos relacionados con el consumo de fármacos o medicamentos que van a poder complicar el embarazo de estas mujeres, ¿no? Principalmente porque van a impedir la correcta gestación de la paciente y obviamente poniendo en riesgo tanto el feto, la madre o inclusive ambos, ¿no? Y vamos a ver factores que van a
favorecer a lo que viene a ser la predisposición a un parto pretérmino, ¿no? Vamos a tener la preeclampsia. ¿Alguien se acuerda qué es la preeclampsia? Ajá, hipertensión en estas mujeres gestantes. Vamos a tener restricción del crecimiento intrauterino, colestasis intrahepática, por ejemplo. Acá es un término que vamos a hablar más adelante en las guías: ruptura prematura de membranas. Vamos a tener la placenta previa sangrante y finalmente vamos a tener desprendimiento prematuro de la placenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos menciona a nivel de nuestro país, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, que viene a ser ese centro de referencia en nuestro país. ¿Cuál viene a ser la tasa necesariamente de estos partos pretérminos? Nos dice que del 8 al 10%, es decir, de 100 mujeres, 8 o 10 de estas pacientes están padeciendo de un parto pretérmino, ¿no? Comprendidos en el año de 2010 hasta 2018. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos ya la acumulación de todos estos números estadísticos de todas estas pacientes, principalmente por el número de muertes relacionados desde el año 2000 hasta el año 2022, ¿no? Entonces, a enero de este año 2022 ya hemos tenido 20 muertes a causa de este parto pretérmino, y finalmente en el año 2021, 2020 también, hemos tenido en la sumatoria más de 400 casos de muertes maternas a partir de partos pretérminos, ¿no? Por ejemplo, en 2019 bajó y después en 2020 aumentó, ¿no? Tal vez la pandemia ha sido un factor determinante en lo que viene a ser el aumento del número de muertes maternas. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya vamos a empezar directamente con oxitóxicos. ¿Pasamos? Principalmente vamos a entender lo que viene a ser la definición. Oxitóxicos hace referencia a producir, es decir, a poder nosotros ayudar a que esa paciente tenga las contracciones uterinas, ¿no? Principalmente cuando vamos a hablar de un parto post-término, ¿no? Cuando se pasa de la edad gestacional, usamos oxitóxicos porque no solamente un parto pretérmino tiene factores de riesgo y pueden de alguna otra manera dañar al feto y a la madre, ¿no? Sino también el post-término también lleva complicaciones. Entonces, producimos contracción uterina y asimismo los fármacos oxitóxicos nos van a ayudar a poder prevenir algo muy importante después del parto, que viene a ser la hemorragia post-parto necesariamente, ¿no? Vale la redundancia. Y luego vamos a tener estas 4 clasificaciones de oxitocina, que lo vamos a ver más adelante, que se usa antes del parto como mejoramiento de estas contracciones uterinas, y finalmente después del parto para poder prevenir lo que viene a ser las hemorragias post-parto, ¿no? Luego vamos a tener agonistas de oxitocina como carbetocina, por ejemplo, que es similar a lo que viene a ser la oxitocina, prostaglandinas, que vienen a ser misoprostol, que es un fármaco muy conocido y muy barato también, y finalmente vamos a tener los alcaloides derivados del alcohol, ¿no? Como ergonovina, ergometrina, que vienen a ser estos oxitóxicos necesariamente que vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente en las bases biológicas vamos a entender un poco lo que significan estos mecanismos como tal. Empezamos por esta parte. Principalmente vamos a entender un mecanismo inductor por parte de la madre y por parte necesariamente del feto. Por parte de la madre vamos a tener nuestro eje hipotálamo, necesariamente de los núcleos supraventriculares, que van a inducir ciertas señales, y a partir de lo que viene a ser la pituitaria posterior o neurohipófisis vamos a tener la secreción de la oxitocina. ¿Quién se acuerda cuál es la otra hormona que secreta nuestro neurohipófisis? Vasopresina, ¿verdad? Entonces la oxitocina va a ser muy importante en lo que viene a ser la contracción uterina, ¿no? A nivel de lo que viene a ser la madre, y finalmente a lo que viene a ser el nivel del feto vamos a tener este eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, a partir de la secreción necesariamente de cortisol. Entonces el cortisol aumentará lo que viene a ser la oxitocina a nivel de la placenta. Vamos a tener las prostaglandinas E2 y F2 alfa también. Y finalmente vamos a tener nuestro feedback negativo, lo que viene a ser a esta glándula hipófisis, ¿no? Y finalmente vamos a tener que estos fármacos van a actuar a nivel de lo que viene a ser la placenta, generando todo este mecanismo de contracción uterina para que podamos ayudar a nuestra paciente gestante, ¿no? Aquí vamos a ver entonces nuestro músculo liso. Principalmente aquí en la parte de arriba vamos a tener la relajación y aquí vamos a tener la contracción. Lo que nos importa es entender el mecanismo de contracción que se está llevando a cabo en el músculo liso. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Vamos a tener nuestra hormona, la oxitocina. Esta va a estar relacionada con esta molécula, con esta proteína G transmembrana,
que necesariamente va a estar relacionado y va a activar esta vía de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a activar lo que viene a ser el PIP3, que necesariamente viene a ser el fosfoinositol trifosfato, principalmente, generando todos estos dos necesariamente segundo mensajeros, y vamos a entonces vamos a tener nuestros segundos mensajeros por tanto al diacerol más el trifosfato, inositol trifosfato. Entonces estos segundos mensajeros vamos a entenderlos, estos van a necesariamente relacionarse con lo que viene a ser el retículo sarcoplasmático para poder retirar lo que viene a ser las moléculas de calcio, y finalmente también está relacionado con nuestros canales de voltaje necesariamente de calcio también, que vamos a hacer el ingreso correcto del medio extra al intracelular, y finalmente estas moléculas de calcio van a tener que ser fijadas por una proteína que es la calmodulina. La calmodulina va a generar un complejo que es el calcio-calmodulina, y finalmente a partir de la sinasa de esta cadena ligera de miosina vamos a poder llenar estos grupos fosfatos, principalmente de la miosina, y la vamos a convertir en una fosfomiosina. Y esta fosfomiosina, o también llamada miosina activada, es la que se va a unir a la que viene a ser la actina, ¿no? Formando entonces el complejo miosina-actina y generando todo ese mecanismo de contracción a partir de la oxitocina, ¿no? Y este principalmente es lo que viene a ser el mecanismo de contracción a nivel de nuestra célula o de nuestro miocito, o principalmente de nuestra célula del músculo liso, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y me doy paso a mi compañero. Ahora vamos a explicar, siguiendo las bases fisiológicas, tenemos que saber que vamos a tener ciertas etapas del parto. ¿Alguien sabe cuántas etapas hay? Sí, tres etapas. La primera etapa es la etapa de la dilatación del cuello uterino. La segunda etapa es la etapa de la expulsión, donde se va, como el nombre indica, va a ser la expulsión del feto. Y la tercera etapa va a ser la etapa del acoplamiento, donde se va a dar la expulsión de la placenta. Ahora, en esta etapa de la dilatación cervical vamos a tener dos fases, la fase latente y la fase activa, donde la fase latente va a ser muy larga y, como podemos ver en el gráfico, va a tomarse desde 20 a 14 horas, y la dilatación cervical no va a sobrepasar a los 4 centímetros, mientras que en la fase activa este tiempo de dilatación va a ser más corto y va a ser más rápido, y la dilatación va a sobrepasar los 4 centímetros hasta que llegue a los 6 centímetros, donde se pueda dar la expulsión de feto. Ahora, en la segunda etapa, bueno, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver, ¿no? Las etapas del parto y las diferencias entre una mujer nulípara y otra multípara. Aquí podemos ver que, por ejemplo, de la primera etapa, las mujeres nulíparas se tienen un tiempo más prolongado en lo que es la etapa del parto, ya sea en la dilatación o en el descenso. Y bueno, en la segunda etapa, la que es la expulsión del feto, en una multípara puede durar 1 hora, mientras que en una nulípara 1 hora y media. Y esta tercera etapa, la última, que es la etapa de la expulsión placentaria, es muy importante, ya que es aquí donde se va a dar los medicamentos, ¿no? Como prevención para la hemorragia posparto. En este caso, de primera línea, por su eficacia, va a ser la oxitocina. Y en esta etapa se le llama alumbramiento dirigido, porque como podemos ver, el tiempo esperado para esta tercera etapa es de 30 a 45 minutos, pero si le damos la oxitocina, se va a poder disminuir ese tiempo para disminuir el riesgo de sangrado. Y puede disminuir hasta 10 minutos. Por eso se le conoce como alumbramiento dirigido. Entonces no puede olvidarse esa etapa, que es donde se indica como medida preventiva el uso de la oxitocina. Bueno, y acá otro gráfico para poder recordar. ¿Alguien sabe a partir de qué semana hablamos de un nacimiento prematuro? Prueba por 37. Ajá. Y ya. Y bueno, aquí tenemos, sabemos que después de 6 semanas estamos hablando de un nacimiento término temprano, de las 39 semanas un nacimiento término completo. Siguiente, por favor. Ya. Y ahora aquí vamos a ver también algunos datos. Como mi compañero explicó, vamos a tener, ¿no?, ciertas hormonas que se van a acoplar a sus receptores en los miocitos,
y estos van a estar acoplados a proteínas como es la GS. En este caso, aquí vamos a hablar, ¿no? Un resumen de algunos uterotónicos, como es la oxitocina, las prostaglandinas, los alcaloides derivados del ergot, donde podemos ver que la oxitocina se va a unir a su receptor de oxitocina en el miometrio, y esto va a dar la activación de segundos mensajeros, como es el inositol trifosfato y el desilglicerol, donde el inositol trifosfato va a hacer que haya un aumento, ¿no? Del calcio intracelular, y este aumento de la concentración del calcio va a hacer que se una, ¿no? A la hemoglobina y se pueda dar la contracción del miometrio. Ahora, el desilglicerol se dice que también va a tener una función, es que va a hacer que haya un aumento de la síntesis de las prostaglandinas. Y bueno, estas prostaglandinas, cuando se unen a sus receptores, que también van a estar en los miocitos, van a estimular la síntesis de los receptores de oxitocina, y como sabemos, esto también va a hacer que haya un incremento del calcio intracelular, el cual es muy necesario que tenga un incremento de hasta 10 veces sus valores normales para que se pueda dar la contracción. Asimismo, vamos a tener aquí los alcaloides derivados del ergot, donde estos van a tener receptores de serotonina y también receptores adrenérgicos, como es el alfa-1. Y estos también van a inducir que haya una mayor concentración de calcio intracelular para que se pueda dar la labor del parto. Aquí también cabe mencionar que a partir de la semana 30 de la gestación es donde va a haber un aumento del tono muscular. Como sabemos, hay ciertas partes del útero donde van a estar más delgadas, ¿no? En cuanto al músculo, entonces se necesita que haya un aumento de ese tono. Bueno, y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, estos son la disposición de los miocitos, y aquí vamos a tener algunos vasos, ¿no? Entonces, cuando se da la contracción, esto va a evitar que haya un mayor riesgo de sangrado. Es por eso que estos uterotónicos también se usan para lo que es la hemorragia postparto, ¿no? Para que vaya a disminuir esta incidencia de muerte. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre algunos criterios clínicos y líneas de tratamiento. Como habíamos mencionado, van a ser usados para la prevención de la hemorragia postparto y también para el tratamiento. ¿Alguien sabe a partir de cuándo hablamos de hemorragia? Ajá, más de 500 mililitros de pérdida sanguínea cuando es un parto vaginal, y más de 1 litro cuando hablamos de cesárea. Cuando tengamos ya o cuando haya una inestabilidad hemodinámica, ya hablamos de una hemorragia. Bueno, aquí como medida preventiva tenemos, hemos puesto ejemplos de 2 guías. La una es la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, y aquí algunas recomendaciones de la OMS, donde ¿qué recomienda? Como medida preventiva de primera línea, se recomienda el uso de uterotónicos, en este caso la oxitocina. Entonces, primero, la pregunta que se hace, ¿no? Es si el personal de salud está calificado para hacerlo o no, y si es que sí está calificado, entonces se da el uterotónico, la oxitocina como primera línea, y en caso no se tenga este medicamento, o sea, de baja calidad, la FIGO nos dice que también se puede dar la carbetocina, el misoprostol o los derivados del ergot. Bueno, otra medida preventiva para la hemorragia postparto, también nos dice que puede ser el pinzamiento del cordón, o otra medida también puede ser la tracción controlada del cordón, o si es que no hay uterotónicos en un ambiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, se puede dar el masaje uterino, ¿no? En zonas rurales, por ejemplo. Bueno, el OMS ¿qué nos recomienda? También nos recomienda el uso de agentes uterotónicos, y bueno, la oxitocina, ya sea intravenosa, intramuscular, que es el uterotónico por excelencia que se da, ¿no? Bueno, también aquí nos menciona, ¿no? Si no se dispone de oxitocina, se recomienda el uso de otros agentes uterotónicos inyectables, como la ergometrina, o la combinación fija de la oxitocina y la ergometrina, o también el misoprostol oral. Bueno, aquí también la guía americana nos dice que también se puede dar como coadyuvante de primera línea el ácido tranexámico, solamente para la prevención de hemorragias en cesáreas. Ninguna de las otras guías menciona el ácido tranexámico como medida preventiva, excepto la guía canadiense, por eso lo menciona acá. Bueno, algunos otros casos donde se puede dar los uterotónicos para la inducción del parto
puede ser, por ejemplo, cuando hay algunas complicaciones en el parto. Por ejemplo, si hay una complicación materna, si es que la madre tiene problemas, por ejemplo, una colicistitis, una hipertensión, o si es que hay algunas alteraciones en el feto, ¿no? Como una rotura prolongada de las membranas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también vamos a ver unos esquemas sobre la recomendación para esta vez este es para el tratamiento. Lo que vimos anteriormente fue para la prevención. Aquí para el tratamiento de la hemorragia postparto vamos a tener también como primera línea solamente se puede dar la oxitocina, solamente como primer paso, ¿no? La oxitocina sola es el uterotónico recomendado. Y bueno, también sabemos que tenemos que evaluar, ¿no? La vía aérea, tenemos que monitorear los signos vitales de la paciente cada 15 minutos. Si es que hay una pérdida sanguínea de mayor de 1,5 litros de sangre, se tiene que dar, se tiene que responder, ¿no? También con sangre. En este caso también nos indican que se debe administrar ácido tranexámico después de las 3 horas del nacimiento. Y si es que, digamos, como sabemos, la principal causa de la hemorragia postparto es el útero atónico. Entonces, si después de darse la oxitocina, el útero sigue aún atónico después de los 10 minutos, entonces se puede dar misoprostol sublingual. Y bueno, aquí también la OMS recomienda lo mismo, y también entre otras medidas como el masaje uterino. Siguiente, por favor. Ya. Ahora aquí vamos a ver la farmacocinética. Bueno, aquí vamos a tener la oxitocina. Esta puede ser dada vía intravenosa o vía intramuscular, depende de cómo se tenga. Su volumen de distribución, bueno, esta va a unirse a proteínas plasmáticas, pero va a ser insignificante y va a ser metabolizada en el hígado, en el riñón, y va a tener un metabolismo rápido. Y aquí la carbetocina, que es un agonista del receptor de la oxitocina, también va a tener un metabolismo rápido, y su eliminación va a ser por rutas no renales. Siguiente. Bueno, aquí como ejemplos de prostaglandinas vamos a tener aquí el misoprostol, a la rinoprostona y el carboprost. Aquí estas también van a ser, por ejemplo, el misoprostol, como vimos en las guías, va a ser poder dada por vía oral, también por vía vaginal, igual que la dinoprostona va a poder ser dada por vía vaginal, y su absorción va a ser relativamente rápida. Y el carboprost va a poder ser dado por vía intravenosa, y su absorción también va a ser rápida. En el caso del misoprostol, va a tener el primer paso hepático. En el caso de la dinoprostona, su metabolismo va a ser rápido y completo, y también va a ser dado su metabolismo en el pulmón, y los metabolitos restantes se van a metabolizar en el hígado y en el riñón. Bueno, la eliminación también va a ser por vía renal. Bueno, aquí en los alcaloides derivados del ergot tenemos a la metilergometrina y la ergometrina. Estas van a tener una absorción rápida. En el caso de la metilergometrina va a poder ser absorbida por vía oral, intravenosa, intramuscular, y en la ergometrina pues va a tener una vía intramuscular. En el caso de su distribución de la ergometrina va a ser rápida y va a tener un punto máximo a los 2 o 5 minutos. Su metabolismo de ambos va a ser hepático. Bueno, ahora sobre la farmacodinámica. Aquí, bueno, comparando más que nada la potencia, vamos a tener que la carbetocina va a ser hasta de 8 hasta 10 veces más potente que la oxitocina. Sin embargo, vamos a elegir principalmente la oxitocina porque va a ser más seguro, va a tener menos RAMs. Como habíamos mencionado, se va a acoplar a sus receptores que están acoplados a proteínas GQ, y bueno, su modo de acción va a generar la contracción de las células multicelulares. A ver aquí, ¿qué más podemos mencionar de esto? Bueno, la eficacia de ambas es muy alta. Bueno, aquí tenemos también a las prostaglandinas. También, como vimos, también va a inducir la contracción del músculo uterino. La afinidad de ambas va a ser alta, y la duración del efecto va a ser, en el caso del misoprostol y de la dinoprostina, de 20 a 30 a 40 minutos. En el caso del carboprost, de 60 minutos si es vía intravenosa, y si es vía intramuscular, hasta 2 horas.
Ya. Y ahora aquí vamos a tener aquí la metilherbometrina y la ergometrina, donde la potencia de ambos va a ser alta. Aquí tenemos que ver que la metilherbometrina va a tener una eficacia similar a la oxitocina y, bueno, en el caso de la ergometrina va a ser más eficaz que el misoprostol. Ahora, con respecto a la seguridad, la oxitocina, si es que se da en dosis elevadas, va a tener una, va a poder va a tener una actividad similar a la, va a tener una acción antibiótica, ¿ya? Entonces va a retener agua. En la madre puede generar dolor de cabeza, taquicardia, en el feto hiponatremia neonatal. Y si es que se da en algunas interacciones, por ejemplo, como algunas prostaglandinas, puede generar un sinergismo de potenciación, entonces se tiene que tener un poco de cuidado con esto. En el caso de la carbetocina, las ramas más frecuentes van a ser la hipotensión, dolor de cabeza, náuseas y, bueno, algunas contraindicaciones va a ser durante cuando esté en el embarazo, esto es antes del parto, ¿no? Antes de la extracción del feto, y no debe usarse para la inducción del parto. Bueno, aquí algunas ramas de las prostaglandinas, en este caso el misoprostol. Bueno, creo que aquí quería mencionar, resaltar más que nada, en el caso del carbapenem, va a estar contraindicado en pacientes con asma. No podemos olvidar eso, es muy importante. Sabemos que es un análogo de la prostaglandina F2-alfa. En el caso de la dinoprostona, si hay antecedentes de hipersensibilidad, sus ramas frecuentes van a ser también diarreas, náuseas, vómitos, dolor de espalda, fiebre, y, bueno, en el misoprostol también van a ser, como tienen casi la misma función, náuseas, vómitos, y, bueno, las reacciones adversas más graves que se puede tener va a ser la rotura uterina y un paro cardíaco. Aquí algunas RAMs de los alcohólicos de ergot. Aquí vamos a tener que pueden generar erupciones cutáneas, vértigo, pueden generar, a diferencia de los demás, de los otros uterotónicos, estos van a ser hipertensores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí la metilherbometrina puede generar trastornos del ritmo cardíaco y en dosis altas puede generar náuseas y vómitos, al igual que la ergometrina. Bueno, las contraindicaciones van a ser, por ejemplo, en hipertensión grave y severa, ya que, como hemos mencionado, a diferencia de los otros uterotónicos, estos van a ser hipertensivos. Bueno, y también puede generar hipocalcemia, disfunción renal. Bien. Ahora vamos a terminar finalmente con el tema de tocolíticos. Principalmente, diferenciar lo que viene a ser la palabra, ¿no? Tocos, que significa parto, nacimiento, y finalmente lisis, que es la disolución, es decir, reducir el número de contracciones uterinas en un parto prematuro, ¿no? Entonces, la finalidad principalmente es el uso entre 24 a 37 semanas de gestación, ¿no? Entonces, ¿para qué usamos la tocólisis o estos fármacos tocolíticos? Principalmente cuando hay una amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, dismenorrea por el dolor intenso que pueden tener estas pacientes a partir de la contracción, y finalmente, eso es muy importante, permitir mayor tiempo para la evaluación pulmonar, que lo vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y vamos a hacerlo muy dinámico, ¿no? La clasificación que hemos puesto aquí es, por ejemplo, entender agonistas beta-adrenérgicos. Por ejemplo, acá tenemos salbutamol, y ya lo hemos visto en temas, por ejemplo, de asma, POC, ritodrinina, terbutalina, isoxuprina, por ejemplo, sulfato de magnesio. ¿Alguien sabe para qué más se usa el sulfato de magnesio? Para neuroprotector. Neuroprotector para el tema de convulsiones en las mujeres embarazadas, que es la eclampsia, ¿no? Finalmente también vamos a tener estos bloqueadores de los conductos de calcio, como lo mencionó mi compañero, nifedipino, en lo que viene a ser el segundo caso clínico, ¿no? Inhibidores de la COX, indometacina principalmente, tengamos en cuenta esto, y antagonistas de receptores de oxitocina, que viene a ser esta hormona que ya habíamos visto, ¿no? Nosotros al principio, sin lo que viene a ser los fármacos del otro tema, acá viene a ser lo opuesto, ¿no? Entonces acá antagonizamos, atosigamos principalmente, y acá vamos a tener otros fármacos como nitroglicerina, progestágenos y fenobarbital, por ejemplo, ¿no? Que vienen a estar siendo estudiados, pero a la larga, vienen a estar relacionados más con lo que viene a ser un tema de aborto, como amenaza. Pasamos a la siguiente diapositiva.
aquí en las bases biológicas ya habíamos entendido todo este proceso, ¿no? A partir del calcio que tiene que estar intracelularmente, tanto del retículo endoplasmático, sacamos de ahí, o principalmente que esta puede ingresar del medio extra al medio intracelular, y finalmente generamos lo que va a ser la interacción entre miosina y lactina y generamos la contracción interuterina, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva para ver ya los targets terapéuticos, es decir, los blancos que vamos a usar estos fármacos. Y aquí vamos a tener, ¿no?, agonistas beta 2, necesariamente adrenérgicos. ¿Cuáles son las funciones de un receptor beta 2 adrenérgico? ¿En dónde actúa principalmente? Pulmones. Broncodilatación, ¿ya? ¿Qué más? Activar focos auriculoventriculares. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está muy bien? Agonistas beta 2 necesariamente lo vamos a ver en lo que viene a ser contracción uterina, ¿no? Y finalmente, ¿por qué? Vamos a explicar este mecanismo muy rápido, principalmente a partir de esta sinasa de la cadena ligera de miosina, ¿no? Principalmente esta va a estar inhibida por esta proteína quinasa A, que va a estar aumentada, y finalmente esta va a interaccionar con lo que viene a ser el AMP cíclico, en lo que viene a ser esta vía de la adenilato ciclasa, ¿no? Y si nosotros subimos, esta va a estar relacionada con esta proteína G beta 2 a partir de estos agonistas, ¿no? Entonces vamos a inhibir de esta manera lo que viene a ser la contracción a nivel, lo que viene a ser estas contracciones uterinas, ¿no? Principal punto número 1, agonistas beta 2 adrenérgicos. Luego nos vamos a este lado, a partir de los canales de calcio transmembrana que vamos a encontrar aquí. Principalmente conductos de calcio tipo L que van a estar relacionados con bloqueadores de conductos de calcio precisamente, y vamos a tener también el sulfato de magnesio que va a interactuar también como bloqueador de canal de calcio, pero también va a ser un neuroprotector, como lo mencionó mi compañero, en lo que vienen a ser estas convulsiones relacionadas con estas mujeres gestantes, ¿no? Entonces aquí bloqueamos la entrada de calcio y obviamente si no hay calcio en medio intracelular no vamos a tener contracción. Luego vamos a tener a los receptores de oxitocina principalmente, porque estos fármacos van a competir, van a ser ligandos competitivos a lo que viene a ser el receptor de oxitocina, ¿no? Entonces vamos a antagonizar lo que vienen a ser los receptores de este punto, principalmente este target, y aquí vamos a mencionar el famoso tocino, ¿no? Luego vamos a tener a los inhibidores de COX relacionados con el famoso ciclo del ácido araquidónico, relacionado con esta prostaglandina F2A y con su necesariamente proteína G transmembrana, que es el FP, ¿no? Y finalmente vamos a tener todo lo que viene a ser este bloqueo de todas las señalizaciones intracelularmente para poder impedir esa contracción uterina que pueda estar pasando, ¿no? Como ya lo había explicado en lo que viene a ser el tema de oxitócitos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a ver algunas indicaciones clínicas y laboratoriales. Si bien es cierto, las indicaciones ya lo habíamos mencionado, el proceso de tocólisis se va a llevar a cabo en las semanas 24 a 34 principalmente, y acá vamos a dividir dos principalmente, ¿no? Hasta la semana 32 se menciona que el uso de la indometacina, que viene a ser este fármaco necesariamente de la COX, que va a inhibir la COX, se usa hasta 32 semanas. Pasadas las 32 semanas, principalmente antes de las 37 semanas, vamos a usar ya lo que viene a ser un bloqueador de calcio, metilpino o la terbutaline como tal. Acá vamos a ver las contraindicaciones que no nos van a permitir usar tocólisis como tal. Anormalidad de lo que viene a ser el fetal letal, puede ser una anormalidad que pueda tener el feto dentro de lo que viene a ser esta mujer gestante. Y vamos a tener una muerte fetal intrauterina, es decir, no vamos a usar tocólisis, una preeclampsia severa que pueda haber un caso. Luego vamos a ver esta infección al líquido amniótico, que es el corioamnionitis, y luego vamos a tener las rupturas prematuras de membranas, ¿no? Que eso es muy importante y ya lo habíamos visto también en oxitocina. ¿Pasamos? Y finalmente acá, ¿no? Vamos a entender, por ejemplo, esto para que lo puedan revisar ustedes respecto a lo que viene a ser un parto prematuro, tanto tardío, moderado, extremo, muy extremo. Y luego vamos a tener el manejo, ¿no? Principalmente dos. Una, reducir e inhibir esta intensidad de las contracciones uterinas. Y aquí vamos a ver fármacos de primera línea, menor de 32 semanas, indometacina, inhibidor de la COX principalmente. Y acá se mencionan mayor de 32 semanas, usamos nifedipina. Luego, si hay un riesgo cardiovascular o medicación antihipertensiva, es decir, cuando estas pacientes gestantes tengan comorbilidades, vamos a utilizar lo que viene a ser un antagonista de esta oxitocina como tal, de estos receptores, que es el atosigato. Cuando nosotros nos enfocamos a la segunda línea de tocólisis, es decir, puede haber distintas
aspectos que nuestra paciente no pueda tolerar la indometacina. De segunda línea tendríamos que usar nifedipino como tal. Esa viene a ser la segunda línea de tocólisis. Pero ¿qué pasa cuando no podemos usar nifedipino como tal? Podemos usar citodrine también, o también podemos usar tebutalina. Eso viene a ser los fármacos de segunda línea, ¿no? Pero principalmente nos enfocamos aquí. Indometacina, nifedipino, los más usados. Y finalmente para el resto de pacientes ya se usa lo que viene a ser estos antagonistas receptor de oxitocina atosina. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la guía de lo que dice en salud como tal, ¿no? Gestantes de riesgo de parto pretérmino, PPT, que es la sigla, indicar progesterona vaginal. Y acá vamos a tener un término muy importante, ¿no? Si la gestante tiene una ruptura prematura de membrana. Entonces, si tenemos el diagnóstico correcto de la ruptura de membrana, vamos a tener obviamente poder sospechar de que el líquido amniótico tiene una cierta infección. Entonces vamos a tener una corioamnionitis. Y luego vamos a ver, ¿no? Indicamos, y obviamente si los síntomas del labor de lo que viene a ser este parto pretérmino continúan, vamos a medir, ¿no? Tanto longitud cervical, como ya lo vimos en el otro tema, y vamos a ver lo que viene a ser el manejo para este parto pretérmino, ¿no? Y el manejo se ve acá, principalmente este cuadro, ¿no? Gestantes de 24 a 36 semanas, brindar lo que viene a ser corticoides, que es muy importante porque si estos pacientes que tienen un parto pretérmino van a tener distintos riesgos, como es por ejemplo la maduración de ciertos órganos, obviamente, como viene a ser la maduración pulmonar. Entonces para ello, para la maduración pulmonar se usa betametasona y dexametasona, que vienen a ser estos corticoides, que en un riesgo de parto pretérmino, dentro de un parto pretérmino, vamos a usar para la maduración pulmonar, ¿no? Juntamente con lo que viene a ser este proceso de terapia tocolítica, ya sea indometacina, nifedipino, atosiban, que nos van a permitir poder manejar lo que viene a ser este parto pretérmino, ¿no? Y luego también se añade, como ya lo habíamos visto, el sulfato de magnesio debido a su carácter necesariamente neuroprotector, ¿no? A estos neonatos que están en un parto pretérmino como tal, ¿no? Ahí la importancia de usar no solamente inductores de madurez fetal, sino también la terapia tocolítica y también el sulfato de magnesio, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Regresa, por favor. Eso para recalcar, ¿ya? Es un dato muy importante que hacen todos sus compañeros. Para retrasar, retrasamos el parto. ¿Por qué retrasamos el parto? ¿Por qué suprimimos el parto? ¿Por qué? A ver, primero los expositores. Sí, principalmente porque hay una enfermedad que se llama el síndrome de dificultad respiratoria neonatal o membrana hialina, que principalmente es la reducción de lo que viene a ser este surfactante pulmonar. Entonces, para ese proceso usamos lo que viene a ser corticoides para la maduración pulmonar. Correcto, o sea, dilatamos o extendemos la labor del parto y mientras tanto le damos corticoides para la maduración pulmonar. Pero también hay un factor. ¿Qué necesita? El sulfato. ¿Por qué? Porque es un excelente neuroprotector, ¿sí? Tenemos que salvaguardar la integridad ahí del feto. Entonces, estos dos medicamentos, muy independiente para que retrase, son importantes, ¿sí? Continúa, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ya lo que viene a ser la farmacocinética, principalmente la indometacina, ketorolaco, indaco. Las vías de absorción, principalmente vía oral y intramuscular, también vamos a tener acá la vía oral. La distribución relacionada con estas con la biodisponibilidad de estas unidades, principalmente que se va a distribuir selectivamente por el organismo, van a difundir lo que va a ser la barrera hemato. Ajá, ahora. Luego vamos a tener el metabolismo, casi la mayoría de estas vienen a ser de carácter hepático en este citocromo, ¿no? 3 a 4. La excreción necesariamente va a estar de carácter renal y hepático también, y lo vamos a ver también en las heces, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Respecto a los beta-agonistas, vamos a tener salbutamol, ritotrina, tebutalina, esoxaprina. Principalmente las vías de administración van a ser tanto vía oral, intravenosa. Luego acá tenemos también vía parenteral, vía oral también, y vamos a tener tanto la vía intravenosa y la vía muscular, ¿no? Luego en la distribución vamos a tener
esta unión a proteínas plasmáticas del 10%, por ejemplo. Aquí vamos a tener que atravesar la barrera placentaria, y acá la barrera hematoencefálica principalmente también, la biodisponibilidad. Y aquí lo que viene a ser el metabolismo también vienen a ser de carácter hepático. Necesariamente la trautamina también tiene un metabolismo intestinal por la congelación hacia el ácido sulfúrico. Pero que viene a ser la excreción más de carácter renal, por ejemplo, el salbutamol se relaciona con una excreción tanto hepático-biliar, por ejemplo. Luego tenemos que casi la mayoría de todos estos fármacos, por no decir todos, tienen excreción por la leche materna, ¿no? Cuando hablamos de pacientes gestantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos ya a los antagonistas receptores de oxitocina, el famoso Tosigan. La absorción viene a ser de intravenosa, biodisponibilidad de 100%. La distribución, por ejemplo, vemos que esta atraviesa la barrera placentaria y también la barrera que viene a ser, pasan hasta el plasma de lo que viene a ser la leche materna, ¿no? El metabolismo necesariamente hepático, la excreción necesariamente por la leche materna, hepático biliar. Lo que viene a ser los bloqueadores de calcio, ya lo habíamos mencionado, nifedipina, dilutacin, carnitina. Estas se van a absorber lo que viene a ser la vía oral, vía intravenosa. Vamos a tener también, esa va a compartir las dos vías, ¿no? Respecto a la unión a proteínas plasmáticas, lo que viene a ser nifedipina, 92 a 98%, por ejemplo, lo que viene a ser nicaripina, alrededor del 95%. Respecto al metabolismo, todas tienen de carácter hepático, principalmente con citocromo, que lo vemos ahí, y finalmente la excreción tanto renal y finalmente también una excreción biliar, ¿no? Hepático biliar. Pasamos a la siguiente diapositiva, la farmacodinámica. Aquí ya lo entendemos un poco mucho mejor, lo entendemos mejor, que vienen a ser los inhibidores de la COX, y ya habíamos hablado, ¿no? Indometacina, ketorolaco, subendaco, son inhibidores de la COX no selectivos. ¿Cuál viene a ser su principal modo de acción? Inhibe la actividad de la ciclooxigenasa y lo que viene a hacer, disminuye por lo tanto la síntesis de las proteaginas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico, ¿no? Y principalmente reducimos esta contracción uterina a partir del uso de estos inhibidores de la COX, inhibiendo esa vía, ¿no? Respecto a la potencia y la eficacia, vamos a mencionar de que la indometacina va a ser mucho mejor de lo que viene a ser tanto el ketorolaco y el subendaco. Respecto al inicio de acción, vamos a tener que todas van a comprender alrededor de ciertas horas, por ejemplo, en la indometacina hasta las 2 horas. Luego de la duración de efecto vamos a tener que, por ejemplo, a diferencia de la indometacina, estas van a durar de 48 horas como máximo. La dosis está relacionada con lo que viene a ser a 50 o 200 miligramos al día en la indometacina, y finalmente la regulación de todas es respecto a la tolerancia que pueda tener el paciente, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a tener los beta-agonistas, o sea, salbutamol, ritonina, erutaline y susulfina. Todos van a ser agonistas selectivos del receptor beta-2 adenérgico. Ya lo habíamos mencionado en ese mecanismo de acción. Su modo de actuar principalmente vienen a ser simpático-miméticos, porque van a favorecer a lo que vienen a ser estos receptores y van a aumentar lo que viene a ser el MP cíclico, ¿no? Intracelular, y obviamente al final van a bloquear lo que viene a ser esta sinasa de la cadena ligera de inhibición, ¿no? La potencia, alta afinidad casi para todos en lo que vienen a ser los receptores beta-2 en el útero. La eficacia, casi la mayoría comparten la misma eficacia, valga la redundancia, menos isosprina, que va a tener menos eficacia en comparación que las otras, ¿no? Luego vamos a tener inicio de acción, la duración terapia exitosa alrededor de 16 horas, por ejemplo, con el salbutamol. Luego la duración del efecto vamos a tener entre minutos y horas que van a compartir estos fármacos. Luego en la dosis y rangos terapéuticos alrededor de, por ejemplo, para el salbutamol, la dosis inicial es de 2 gramos por minuto, ¿no? Luego la regulación vamos a tener en cuenta lo que vienen a ser estos receptores beta-adrenérgicos en el biometrio, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Antagonista de receptores de oxitocina, Tosigan ya lo habíamos visto, antagonista específico del receptor de oxitocina. Modo de acción, hiperpolariza la célula y va a disminuir esta contractilidad uterina. Casi todo tiene el mismo fin, disminuir la contracción uterina. La potencia es una alta viene a ser de carácter alta, es muy eficaz. Lo que viene a ser el inicio son de 30 minutos, la duración del efecto alrededor de 4 horas. Luego vamos a tener tanto la dosis y la regulación relacionada con la tolerancia, ¿no? Luego los bloqueadores canales de calcio, nifedipina, dilutacin, carnitina, que van a impedir, ya lo habíamos visto, el flujo correcto del calcio al sistema intracelular, ¿no? Y finalmente ya lo habíamos mencionado, inhibe ese flujo del calcio como tal y obviamente reduce esa contracción uterina. Vienen a ser todos de alta afinidad,
muy eficaz esto y obviamente, necesariamente, vamos a tener de que el inicio de acción, por ejemplo, comprende entre minutos y también horas, ¿no? Y lo que va a hacer la regulación está relacionada más con la tolerancia que puede tener el paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el sulfato de magnesio que vamos a hablar respecto al mecanismo de acción es un antagonista del canal de calcio intracelular y también vamos a tener acción a nivel de lo que va a ser la superficie membrana. ¿No? El modo de acción es decir, reduce el ingreso del calcio, como ya lo habíamos visto en estos mecanismos de acción, y por tal reduce la contracción necesariamente uterina. La potencia es alta, la eficacia nos menciona que logra disminuir el número de gestantes con eclampsia, ¿no? Ese es un punto muy importante y el inicio de acción comienza alrededor, por ejemplo, de la vía intramuscular 1 hora, vía intravenosa 20 segundos, la duración del efecto alrededor de 30 minutos y la regulación está en base a la tolerancia que pueda presentar la paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva, la seguridad. Acá vamos a resumirlo muy rápidamente. La indometacina, el principal RAN que todos mencionan viene a ser el cierre del ducto arterioso. ¿Alguien sabe qué es eso? Ducto arterioso. ¿Perdón? ¿Atrás? Sí, yo no. Sin roches. Ajá, ya, vamos a verlo. Entonces, en un feto, es decir, un niño que está, una paciente que está gestando, obviamente vamos a tener en cuenta de que la circulación dentro del feto es diferente a lo que viene a ser la circulación fuera del feto, ¿no? Entonces, cuando está dentro del feto, es decir, los pulmones no funcionan, no se llenan de aire. Entonces, a nivel cardíaco vamos a tener una conexión entre aurículas que viene a ser el ducto arterioso. Entonces, al poder nosotros suministrar indometacina a estos pacientes, nosotros cerramos a estos bebés necesariamente ese ducto arterioso y ese es el principal RAN que manejan en la indometacina. Eso nos acordamos muy bien a comparación del ketorolaco o indaco. Indometacina, cierre del ducto arterioso. Eso es el principal punto a tener en cuenta. Y respecto a las contraindicaciones, vamos a tener en cuenta hipersensibilidad, úlcera duodenal, gastritis, lesiones gástricas que puede tener el paciente, asma también se puede contraindicar. Y finalmente el monitoreo, ¿no? Hace referencia a función renal, hepática, tracto gastrointestinal, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Respecto a los beta-agonistas, vamos a tener a salbutamol, ribavirin, triptalina y suzetrina. Pero la principal RAM va a estar relacionado con estos efectos que va a generar a nivel de estos receptores beta-2, ¿no? Y finalmente vamos a tener esto, ¿no? RAM en la fase final del tratamiento, que van a ser todos necesariamente a partir de estas funciones que va a tener, ¿no? Luego vamos a tener agonistas receptor de oxitocina, tosiban, que principalmente el RAM más característico, atonía uterina, ¿no? Luego nifedipino, deltacén, nicalepina está relacionado con los bloqueadores de calcio, generalmente asociado a lo que viene a ser náuseas, por ejemplo, sibilancias, eritema, dermatitis que pueda generar el calcio. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente el sulfato de magnesio, que hace referencia también a una de las RAMs muy principales, que viene a ser la atonía uterina. Las contraindicaciones lo podemos ver, ¿no? En hipotensión, bradicardia, embarazo, por ejemplo, puede causar anormalidades en el feto cuando prolongamos el uso de estas, y las interacciones están relacionadas con opiáceos o glucósidos digitálicos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente, ya para culminar con nuestra posición, vamos a ver eficacia de estos textos que nosotros hemos encontrado, estos artículos de investigación. Y aquí vamos a poder necesariamente ver lo que vienen a ser los agentes uterotónicos, o lo que viene a ser el tema de poder relacionar con una contracción uterina para el tratamiento de primera línea de la hemorragia posparto, ¿no? Un metaanálisis. Y finalmente acá vamos a tener 7 ensayos que hacen referencia a estos grupos de gestantes en donde se va a utilizar necesariamente la oxitocina solo y otras en donde se va a usar otro oxitócico como es el misoprostol, ¿no? Y aquí vamos a ver la comparación, ¿no? Tanto que principalmente el misoprostol versus la oxitocina, y vamos a ver la reducción significativa que puede haber entre estos dos fármacos, ¿no? Oxitocina, 82 cada 1000 pacientes que puedan tener esto, y finalmente el misoprostol de 136 por 1000, ¿no? Y ahí evidenciamos que la oxitocina, por lo tanto, administrada en tratamiento de primera línea, va a tener mejores efectos al que va a ser el manejo de hemorragia postparto. Pasamos a la siguiente diapositiva, y aquí vamos a tener, ¿no? Respecto a la eficacia y la seguridad de 3 esquemas de tratamiento. Acá principalmente evaluamos tanto el uso de estos tocolíticos, indometacina, salbutamol, atosiban.
En conclusión, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos tenido en cuenta, los resultados de todo eso, de todo este metaanálisis, bueno, este artículo científico, está en base de que los 3 fármacos, pero se observó la mejor diferencia respecto al latosilam, ¿no? Que viene a ser este antagonista de oxitocina que ya lo habíamos mencionado en lo que vienen a ser estos 3 esquemas de tratamiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente vamos a tener la oxitocina profiláctica durante la tercera etapa del parto para prevenir la hemorragia postparto, valga la redundancia, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en cuenta de que la oxitocina, ya lo habíamos visto, es la primera línea de tratamiento. Entonces, a comparación de otros fármacos, esta va a ser mucho mejor y va a tener que reducir la pérdida de sangre en comparación a otros alcaloides que puedan estar relacionados también con lo que debe ser esa pérdida de sanguínea postparto, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente acá ya culminamos. Aquí tenemos el caso, ¿no? Donde podemos ver que la mujer era una multípara que ingresó sana, tenía 40 semanas de gestación y bueno, se le aplicó dinoprostona intravaginal para que se pueda inducir el parto. Sin embargo, la dilatación del cuello uterino solo fue de 3 centímetros y sabemos que eso es insuficiente, ¿no? Para que se pueda dar la labor de parto, y además que la contracción era de 4 a 6 minutos, lo que también era insuficiente. Entonces se dice que debido a la lenta progresión del trabajo de parto, se le administró otra dosis más de un uterotónico y la paciente se sometió a una ruptura artificial de membranas, que es el ARON, y después se inició una infusión continua de oxitocina y bueno, y se le duplicó esta dosis 30 minutos después para que se pueda dar este efecto, no se pueda dar la labor de parto. Sin embargo, se obtuvo que la progresión de ese trabajo de parto continuó siendo lenta, y después de 12 horas el cuello uterino de la paciente solamente había dilatado 6 centímetros, y sabemos que para que se pueda dar la labor de parto la dilatación tiene que ser de 10 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura de la paciente fue de 38.5 y bueno, fue tratada con antibióticos por sospecha de coreamnionitis. Y entonces, como sabemos que la coreamnionitis también es como que un indicativo para que se pueda inducir el parto, ¿no? Entonces se decidió, y además que como la paciente no podía a pesar de los medicamentos, no se podía inducir el parto, entonces se optó por hacer la cesárea. Sin embargo, después del parto, la obstetra pudo ver que el útero estaba pantanoso y había sangrado activo. Y después se le diagnosticó atonía uterina, y sabemos que la atonía uterina es la principal etiología de la hemorragia postparto prematura, o sea, dentro de las 24 horas. Entonces se le administró oxitocina por vía intravenosa en bolo, y se inició una infusión de esta, ¿no? Entonces, ¿ustedes consideran que fue correcto el manejo de la paciente? Sí. Tal vez debería darle como profiláctico desde el inicio oxitocina, ¿no? Como para evitar sangrado. Sí, los guías habían mencionado, ¿no? Claro. Sea independiente de si es un parto vaginal o cesárea, siempre se debe dar la oxitocina. Bueno, ¿qué recomendarían si la atonía uterina persiste y la pérdida de sangre supera el litro? O sea, hay más de 1.200 litros. Como 4 Se le podría agregar este ácido tranexámico. Se tiene que hacer una evaluación continua a la paciente. Se le podría también seguir transfundiendo sangre. Y bueno, se le podría también repetir la dosis de oxitocina. Bueno, también Y finalmente, para culminar ya con este caso clínico número 2, lo que viene a ser, ¿cuál sería el plan de tratamiento a partir de las 30 semanas de gestación? Obviamente, se trata de lo que viene a ser un parto pretérmino, ¿no? Entonces vamos a utilizar fármacos que inducen o inhiben la contracción intrauterina, ¿no? Entonces, dada la prematuridad del embarazo, se considera el uso de tocolíticos para poder retrasar el parto y permitir la administración, ya lo habíamos entendido, de corticosteroides para la modulación pulmonar fetal, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el objetivo principal del uso de tocólisis? Hace referencia al objetivo principal, ¿no? De retrasar lo que viene a ser el parto prematuro al menos 48 horas para poder permitir administración completa de corticosteroides, o también que haya lo que viene a ser el traslado de la paciente gestante a lo que viene a ser a un centro hospitalario de tercer nivel, en donde haya todo
los mecanismos necesarios para poder ayudar a esta paciente y solamente nosotros ayudamos con 48 horas, ¿no? Y respecto al nacimiento podemos inclusive retrasar hasta los 7 días con el uso de tocólisis como tal. Finalmente, ¿qué fármaco sería la elección adecuada para la tocólisis inicial en este paciente? Se menciona que el latosiban, que es ¿qué es el latosiban? Sí, Es un antagonista de la Ajá, y los receptores de Entonces, debido a su perfil en la paciente en el caso clínico, atosiban sería un tocolítico como tratamiento inicial, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y finalmente tenemos un Rápido, por favor, estamos contra el tiempo.